Listo, listo, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre el traumatismo craneoencefálico. Mi compañera Daniela Citlali y yo, Nancy Fabiola. Bueno, primero vamos a comenzar por la definición. Vamos a tener que, va a ser una alteración en la función cerebral o otra evidencia patológica cerebral, que esta pues puede ser ocasionada por una fuerza externa, que en este caso sería como tal un golpe directo en el cráneo por una aceleración o desaceleración brusca, que pues es como lo vemos en los choques o accidentes automovilísticos, en la penetración de un objeto, aquí podría ser por una arma de fuego o blanca, y por ondas de choque de una explosión. Y bueno, también tenemos que contar con que se debe de presentar a alguno de los siguientes síntomas, que puede ser la alteración de la conciencia o apnesia, los cambios neurológicos o neurofisiológicos y como tal el diagnóstico de fractura de cráneo o lesiones intracraneales. Bueno, pasando a la epidemiología, vamos a tener que en México se va a considerar como la tercera causa de muerte, con una mortalidad de 38.8 por 100,000 habitantes. Aquí, bueno, va a predominar en los varones a 3-1 en comparación a las mujeres, y este va a afectar principalmente a la población de 15 a 45 años. Aquí entre sus causas vamos a tener que los accidentes de tráfico o automovilísticos es predominante en un 75%, y también nos mencionaba que la edad que igual predomina es en jóvenes menores de 25 años, en los motociclistas y personas que manejan en estado de ebriedad. Y otro tipo de causa también puede ser las muertes violentas, las caídas y las lesiones deportivas. Y Ok, bueno, es la tercera causa de muerte aquí en México. Eso siempre lo preguntan, a veces incluso en el ENARM. sí, doctora, gracias. Bueno, vamos a decir rápidamente la anatomía. Bueno, la anatomía craneal, vamos a ver que se va a componer por el cuero cabelludo, el cráneo, las meninges, el encéfalo, el sistema ventricular y los compartimentos intracraneales. Aquí vamos a ver que el cuero cabelludo tiene importancia respecto a la irrigación. Esto es porque pues está ricamente vascularizado, y pues en el caso de alguna laceración, pues vamos a ver que puede ocasionarnos sangrados abundantes, que incluso pueden llegar, en el caso de que pues también atraviese como tal la dura madre, se puede ir, bueno, como tal, ajá, empeorar la lesión. Entonces, por eso es importante en este aspecto anatómico. En respecto al cráneo, vamos a ver que pues lo vamos a dividir en 3 compartimentos, que va a ser la fosa anterior, donde vamos a encontrar los lóbulos frontales, la fosa media, los lóbulos temporales, y la fosa posterior, donde ahí se va a alojar la parte más baja del tallo cerebral y el cerebelo. Respecto a las meninges, pues vamos a tener que, son 3, de externo a interno, vamos a ver qué es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y pues bueno, esta va a ser de importancia anatómica porque como vayamos viendo los tipos de traumatismo, vamos a ver que pues se pueden originar entre estas capas, hematomas o hematomas y, ajá, se pueden guardar coágulos o como tal haber hemorragias entre estas. Y bueno, pasando al encéfalo, vamos a ver que tenemos el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. Aquí el cerebro, como sabemos, pues se va a dividir en hemisferio derecho e izquierdo. Y pues bueno, el lóbulo frontal va a controlar las funciones ejecutivas, las emociones, la función motora y las expresiones del habla. El parietal va a dirigir la función sensorial y la orientación espacial, y el lóbulo temporal va a regular funciones de la memoria, y por último el occipital va a ser el responsable de la visión. Bueno, hablando del tallo cerebral, lo vamos a dividir en mesencéfalo, en la protuberancia anular y en el bulbo raquídeo. Aquí en el mesencéfalo y en la parte superior de la protuberancia va a ser importante porque aquí se va a encontrar el sistema reticulado activador, que va a ser el que va a estar responsable en el estado de alerta. Pues en el caso de choque, pues es el que nos va a responder. Y bueno, hablando del bulbo raquídeo, aquí vamos a encontrar los centros vitales cardiorrespiratorios, entonces también es una estructura importante para este tema. Y pues por último el cerebelo, pues predomina la coordinación y el equilibrio.
Respecto al sistema ventricular, vamos a tener que, bueno, va a ser un sistema de espacios y acueductos llenos de líquido cefalorraquídeo. Y ya por último, los compartimentos cerebrales, podemos tener a los tabiques meningeos, a la tienda del cerebelo y al oncus. Bueno, pasando a la fisiología, aquí vamos a ver que nos van a dividir en tres aspectos, que va a ser la presión intracraneal, la doctrina de Monroe-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. Empezando por la primera, esta va a ser importante porque cuando existe una elevación de esta presión intracraneal, vamos a ver que se va a reducir la perfusión cerebral y esta puede causar o exacerbar en caso de que ya persista la isquemia. Y bueno, como pic normal vamos a tener que es 10 milímetros de mercurio y cuando ya obtenemos un mayor a 22 milímetros de mercurio va a ser un mal pronóstico para el paciente. Aquí respecto a la doctrina de Monroe-Kelly, aquí explica como tal las dinámicas de la presión intracraneal. Esta doctrina nos habla sobre el volumen total de los contenidos intracraneales, que estos deben mantenerse constantes, porque el cráneo lo toma como un contenedor rígido e incapaz de expandirse. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver una imagen en donde se va a describir esta. Y pues por último va a ser el flujo sanguíneo cerebral, que bueno, aquí nos hablaba sobre los pacientes que se encuentran en coma o en un traumatismo craneoencefálico severo, nos habla sobre que se va a reducir el flujo sanguíneo cerebral. eh, y bueno, esto se habla que es durante las primeras horas luego de la lesión, que bueno, esto pasa en casos severos, pero en los casos leves o moderados, vamos a ver que esta se va a incrementar entre los 2 a 3 días siguientes de esta lesión. Y bueno, aquí tenemos la imagen que nos explica sobre la doctrina de Monroe-Kelly. Aquí como vemos la imagen, va a ser un contenedor que vamos a tener el volumen venoso, el volumen arterial, como tal, lo que es el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Aquí pues los tenemos como divididos en estas cantidades cuando está en un estado normal en la primera imagen. En la segunda, aquí es cuando ya hay como tal un trauma y nos habla sobre un mecanismo de compensación. Aquí todavía la presión intracraneal la vamos a tener normal, pero como vemos, pues se van a empezar a distribuir estos líquidos, que lo que representa como tal estas llaves, este compartimento, pues va a ser el cráneo, ¿no? Y ya como tal, cuando se descomprende esto, que es cuando ya no hay como un mecanismo como tal que pueda compensar que se queden balanceados estos líquidos, pues va a ocurrir el aumento de la presión intracraneal y pues como vemos aquí el líquido cefalorraquídeo pues va a salir por completo. Y bueno, igual se va a alterar como aparece ahí, la masa, el volumen, y pues de igual forma el volumen venoso pues va a salir. Ay, perdón. Y bueno, también vamos a tener algo llamado la curva volumen-presión, que esta nos habla sobre la presión de perfusión cerebral, que vamos a ver que esta la vamos a tomar como la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y bueno, lo que vemos en en esta gráfica, vamos a ver la presión intracraneal y el volumen de la masa. Aquí cuando hay una compensación, digamos que estamos en estado normal, va a llegar un evento que va a ser un punto de descompensación, es cuando se va a iniciar como tal la herniación, que es cuando la curva se va hacia arriba, y pues esto lo podemos sacar con esta fórmula que les puse aquí, de la presión de perfusión cerebral. Y bueno, ahora pasando como tal a la clasificación, vamos a ver que el traumatismo craneoencefálico lo podemos clasificar de acuerdo a la severidad y a la morfología de las lesiones.
Aquí lo que vamos a utilizar va a ser la escala de coma de Glasgow, que vamos a poner en siglas SG, y esta pues la vamos a utilizar como una medida clínica objetiva de la severidad de esta lesión cráneoencefálica. Y bueno, esta escala como tal nos va a evaluar dos aspectos de la conciencia, que el primero va a ser el estado de alerta, que este va a consistir en que el paciente está consciente en el entorno en el que él se encuentra. Y la otra cosa que vamos a evaluar va a ser el estado cognoscitivo, que pues como tal, este va a demostrar la comprensión de lo que ha dicho el paciente al ser evaluado. Y pues para ahí vamos a ver si puede obedecer órdenes o así. Y bueno, esta nos las va a dividir en tres partes, que va a ser leve, moderado y severo. En el leve vamos a ver que va a tener una puntuación de 13 a 15, en el moderado va a tener de 9 a 12 y en el severo va a ser menor a 8. A este estado también se le puede llamar estado de coma. Y bueno, hablando ahora de la morfología, vamos a ver que esta se va a dividir en fracturas craneales y lesiones intracraneales. En las fracturas craneales vamos a dividirlo en estructuras, que va a ser la bóveda y la base del cráneo. En la bóveda vamos a tener estas lesiones que pueden ser lineales o estrelladas y puede ser una lesión deprimida o no deprimida. Y ya respecto a la base de cráneo, vamos a ver más adelante que puede ser con fuga o sin fuga de líquido cefalorraquídeo y por parálisis del nervio facial. Y de las lesiones intracraneales, aquí también podemos tener focales o difusas, que igual más adelante vamos a ver cómo se clasifican. Y bueno, ya hablando como tal de la escala de Glasgow, vamos a ver entonces que se va a componer como tal de tres subescalas, que estas van a calificar de manera individual tres aspectos de la conciencia, que va a ser la apertura ocular, que es la que tenemos en la primera columna, va a ser la respuesta verbal y también va a ser la respuesta motora. Y bueno, vamos a ver que este puntaje lo vamos a evaluar con base en la mejor respuesta obtenida de cada uno de estos rubros que vamos a evaluar. Y pues como tal, el propósito de esta escala es pues identificar alguna alteración neurológica del paciente a bueno, a tiempo, porque mencionaba que mientras lo hagas dentro de las primeras 24 horas, que pues era, bueno, tener una sensibilidad y una especificidad óptima para el tratamiento como tal para saber cómo actuar en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Entonces, bueno, aquí nos ponen en la TLS un cuadrito que nos habla sobre la escala original y la escala revisada y pues los puntos que vamos a poner respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en la apertura ocular vamos a tener que, pues puede ser espontánea o al llamado, o si responde al dolor al paciente, o si no tenemos ninguna. Y pues ya respecto a esto, pues le vamos a ir haciendo el puntaje. Igual de la respuesta verbal, vamos a ver si el paciente está orientado, si tiene una conversación confusa o palabras inapropiadas, sonidos incomprendibles o igual ninguna, sino si se encuentra ausente esta. Y respecto a la mejor respuesta motora, vamos a ver, calificar si obedece órdenes, si localiza el dolor, si tiene flexión de retirada ante el dolor o una flexión anormal y también la extensión. Y ya en caso de que este paciente pues, no responda, pues sería como tal no valorable esta escala, entonces pues lo que nos dejaría en un puntaje menor a 8 y pues ya lo tomaríamos como es el severo. Bueno, ahora vamos a comenzar con cómo se clasifican estas. Habíamos mencionado que respecto a su morfología lo vamos a tener, la primera va a ser las fracturas de cráneo. Aquí, bueno, como les mencioné, esta puede ser de bóveda o como tal de la base del cráneo. Aquí las lesiones pueden ser lineales o estrelladas o abiertas o cerradas. Y bueno, los signos clínicos como tal de la fractura de base de cráneo, vamos a ver la equimosis periorbitaria, que son los ojos de mapache, que se los pongo en esta imagen, que es como usualmente se ven. La equimosis retroauricular, que va a ser el signo de Better.
Battle, perdón, pues también va a ser muy importante y lo vamos a ver como se los muestro en esta imagen. De esta forma en el paciente, este signo nos orienta a que nos basemos en que puede ser una fractura de base de cráneo. También podemos encontrar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Si es por la nariz, se le va a llamar rinorraquia, y si es por medio del oído, va a ser otorraquia. Y bueno, como vimos, también puede o no tener la disfunción de los pares craneales 7 y 8, que pues en este caso se daría como una parálisis facial o pérdida de la audición. Ahora, hablando de las lesiones intracraneales, estas pues vamos a tener difusas y focales. Hablando de las difusas, aquí vamos a ver que van a tener tres tipos de consecuencias. La primera va a ser una afección hipóxica. La segunda va a ser una isquemia cerebral, esta va a ser debida al shock prolongado, y la tercera va a ser apnea inmediatamente después de que se dé el trauma. Estas pues es más como, ¿cómo vamos a ver la ataque? Bueno, aquí vamos a ver que al principio va a ser un ataque normal, o se puede también llegar a ver difusamente edematoso. Y pues bueno, como tal la sustancia gris y la sustancia blanca, pues ya no se va a poder distinguir. Y otro patrón que también tiene esta ATAC va a ser un patrón difuso que va a ser observado en las lesiones por impacto a alta velocidad o desaceleración. Y bueno, aquí vamos a encontrar un fenómeno que va a ser llamado lesiones por sillazamiento, que estas van a ser múltiples hemorragias puntiformes a lo largo de los hemisferios cerebrales. Y ya cuando vemos que esto se presenta en la TAC, se le va a conocer como una lesión axonal difusa. Y ya esto se va a requerir a un síndrome clínico de lesión craneoencefálica severa. También aquí es importante que, como al principio les menciono que la TAC sale normal, se debe evaluar con una segunda TAC a las 24 horas del ingreso, bueno, de que se le hizo la TAC al paciente, para verificar si hay cambios o no, que se pueden presentar como esas alteraciones que les menciono con el paso del tiempo. Y bueno, ahora de las lesiones intracraneales, aquí vamos a tener cuatro tipos, que va a ser los hematomas epidurales, los subdurales, las contusiones y los hematomas intracerebrales. Estas van a ser de tipo focales. Las anteriores que les acabo de explicar son las difusas. Entonces, vamos a empezar con los epidurales. Aquí la prevalencia va a ser menor, va a ser del 0.5% en pacientes con lesiones craneoencefálicas, y ya en los pacientes que se encuentran en estado con Glasgow severo, en coma, vamos a ver que va a ser del 9%, va a aumentar un poco. Y bueno, pues vamos a ver que como el cráneo como tal, su forma es irregular, entonces al momento de que se dé este golpe o el traumatismo, vamos a encontrar que esto se va a hacer de una forma biconvexa o lenticular. Lo menciona que se ve como si fuera un lente. Entonces, bueno, usualmente es más común encontrarlo en regiones temporal o parietotemporal. Y bueno, estas también es muy común que ocurra por el desgarro de la arteria meningea media. Esto pues por la fractura, pero pues también puede ocurrir por una ruptura de un seno venoso mayor o por el sangrado de una fractura como tal del cráneo. Y bueno, también la localización es más común en estas zonas, pero también puede ser en cualquier parte. Y bueno, aquí nos habla sobre la presentación clásica del hematoma epidural, que lo que el paciente nos refiere es que él recuerda un intervalo de lucidez entre el momento como tal de la lesión y el deterioro neurológico de este. Y bueno, aquí les puse una imagen que nos habla sobre las diferencias entre el hematoma epidural y subdural. Ahorita se las voy a leer y les voy a explicar primero el subdural. El subdural, bueno, aquí tenemos que la prevalencia va a ocurrir cerca del 30% en los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo. Pues ya es más común y aumenta en porcentaje. Y se va a originar por el desgarro de pequeños vasos superficiales o de conexión con la corteza cerebral. Y bueno, estos se van a adaptar al contorno del cerebro, no como los anteriores que les mencioné que se ponían como lentes, lenticulares se les llama.
Y pues bueno, aquí en la imagen vamos a ver que hablando del hematoma epidural, aquí la diferencia es que se expande rápidamente con sangre arterial y como vimos aquí puede ser igual por la fractura craneal y aquí también tenemos a la arteria meningia media que como les dije es más común que esa es la que tenemos afectada. Y la diferencia entre el hematoma subdural, entonces sería que aquí lo que se va a expandir es la sangre venosa y esta pues va a ser más gradualmente y pues va a tardar más en que se dé. Y bueno, aquí como tal ya vemos que la dura madre entra en contacto con el cráneo. Pues entonces es como vimos ya en estados más severos del traumatismo. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es más letal o más peligroso? ¿El hematoma epidural o subdural? ¿Cuál es el que es silencioso y que debemos de tener una estrecha vigilancia con el paciente si tuvo un golpe o alguna contusión? Al Ah, principio no da síntomas, posteriormente sí, y lamentablemente muchos llegan en estado comatoso. ¿Cuál es? ¿el epidural? ¿Segura? Bueno, me basé por lo que dijo de que no daban síntomas y pues como en el ataque al principio parece normal. Exacto, al principio no y ya posteriormente el paciente Ajá, hay que tener llega vigilancia. pues, en estado comatoso. Exacto. Perdón, doctora, no sé si soy yo, pero escucho muy Entonces hay trabado. que De tener hecho, no se escucha. mucho cuidado con aquellos que tengan la cabeza en parabrisas o ¿Doctora? alguna otra. Ah, le comento que no sé si es mi internet, pero se escucha muy trabado. No se Porque entiende lo después que nos es dice. cuando llegan ya con la sintomatología o Glasgow. Sí, es que yo también la escuché, creo que es mi internet, ¿eh? Es mi internet el que está fallando porque también la escucho por ratos. Pero ahí me escuchan, bueno, ahí me escuchan mejor. Un poquito, doctora, pero no se entendió lo Oh, de la creo que no. explicación. Ahí me escuchan mejor. Ahorita ya, pero no se entendió lo de la explicación del hematoma. Se escuchaba como robot. Escribió en el chat que continúes, que va a mandar la información con el doctor. Ah, ok, gracias. Bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a los últimos, que van a ser las contusiones y los hematomas intracerebrales. Aquí, bueno, la contusión cerebral, vamos a ver que tiene una prevalencia de 20 a 30% en TCE severo y la mayoría de estos Le van a mando la ocurrir. información con el doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, estos van a ocurrir predominantemente en los lóbulos frontales y en los temporales. Esto es pues por como tal el mecanismo de la lesión, pues de cuando te impactas como tal en el cráneo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a contar con un periodo de horas o días y estas contusiones pueden evolucionar hasta formar un hematoma intracerebral, que sería como la siguiente fase. Y bueno, esto, como ya el hematoma intracerebral, la prevalencia va a ser del 20% en los pacientes con contusiones que podemos encontrar desde un ataque inicial.
Y bueno, estos pacientes deben someterse de igual forma a otra TAC a las siguientes 24 horas para evaluar si existe algún cambio de patrón en la lesión que pues nos lleve a deducir que pueda existir como tal el hematoma intracerebral. Entonces las contusiones tenemos que igual vigilarlas con una TAC posterior a las 24 horas de la primera. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo de la lesión cerebral. Aquí pues vamos a empezar con la leve. Eh, Como vimos en la escala de coma de Glasgow, la puntuación va a ser de 13 a 15. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo que nos da como tal del manejo. Aquí, bueno, la definición va a ser que el paciente va a estar alerta y puede estar orientado. Este es cuando llega a la sala de urgencias y podemos tomar recordemos que la puntuación post-reanimación va a ser entre 13 y 15 en esta escala. Aquí la imagen dice 14 porque es una edición anterior, pero se toma el 13 y el 15. Y pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer es empezar con la historia del paciente, preguntarle sus datos, su nombre, su edad, su sexo, su raza, ocupación, y pues bueno, ya desde ahí como vimos que vamos a evaluar también lo verbal, pues de ahí podemos ir tomando como tal la escala. Vamos a ver el mecanismo de la lesión, el tiempo de la lesión y la pérdida de la conciencia de la lesión cuando se dio, si es inmediata al traumatismo o si llegó en buenas condiciones. Y bueno, en el examen general que le vamos a hacer al paciente también tenemos que excluir lesiones sistémicas. Se va a hacer un examen neurológico y una radiografía de columna cervical y otras en caso de que pues haya tenido un choque que afecte estas estructuras. También debemos de medir el nivel sérico de alcohol y perfil toxicológico en orina. Esto es porque mencionaba que a veces los pacientes que llegan a urgencias se llegan a confundir con sintomatología como de las pacientes que llegan alcoholizadas, o bueno, a lo mejor y también tuvieron el TAC, pero el TCE, el traumatismo craneoencefálico, pero por estar bajo condiciones de alcohol o de drogas, pues como que se llegan a confundir. Entonces tenemos que buscar como tal que excluyamos el TCE para ya posteriormente pasar a ver si es por alcohol o por tóxicos. Y bueno, la TAC de cráneo vamos a ver que esta es necesaria en todos los pacientes. Mencionaba que, por ejemplo, en pacientes que llegaran a tener traumatismo severo, pues esta no se debe, si no hay disponibilidad como tal en el hospital de hacer este estudio, no se debe de, pues lo tienes que prolongar a llevarlo a su traslado, no se tiene que prolongar el traslado. En este caso, como estamos viendo el leve, pues aquí sí es necesario que la tomemos y que pues nada más cuando encontremos que se encuentre entre esta puntuación de la escala, porque si es asintomático, y tiene que estar neurológicamente normal, pues para hacérsela. Y bueno, aquí vamos a ver también, a tomar en cuenta si tuvo algún tipo de apnesia, aquí podemos ver la retrógrada o anterógrada, y si tiene cefalea o recuperación de la conciencia inmediata. Aquí, pues, entonces vamos a ver que este tipo va a presentarse entre el 80% de los pacientes que van a llegar a urgencias, entonces es el más común. Aquí pues puede ocurrir una concusión, que esto se va a definir como la pérdida transitoria de la función neurológica, esta pues debida a este trauma. Y ya, entonces como vimos aquí en el algoritmo, el paciente llega hablando, lleva consciente, incluso puede llegar caminando y nos puede referir como tal que se sintió desorientado o que como que tiene pequeños episodios de amnesia o alguna pérdida transitoria como tal de la conciencia. Y bueno, aquí ya nos divide dependiendo de todo lo que evaluamos, si tenemos observación o ingreso hospitalario o egreso de la unidad. Aquí, como les mencioné, si no hay disponibilidad de la tomografía o si la TAC es anormal, y aquí es lista como tal los puntos que debemos seguir para que lo ingresemos. Y el egreso es cuando
pues ya revisamos al paciente y pues ya vimos que no tiene nada y entonces la TAC sale normal y pues ya se da la ausencia de esos criterios y ya podemos darlo como tal de alta, ¿no? Pero también debemos de explicarle una hoja de precauciones o las medidas que se debe tomar para pues, prevención o si llega a sentir algo, algún síntoma para que regrese posteriormente. Y bueno, aquí también nos marca un cuadrito de las indicaciones para TAC, qué indicaciones debemos tomar. Entonces, como les dije, primero vamos a hacer la evaluación de la escala de Glasgow. Tiene que ser entre 13 y 15. El paciente tiene que estar despierto, orientado y pues tiene que estar asintomático. Aquí, bueno, vamos a ver que se puede hacer esto más que nada para ver si hay sospecha de fractura abierta o deprimida de cráneo o como vimos los signos de la fractura de base de cráneo, que pues van a ser los ojos de mapache, el signo de Batley, o si tiene alguna fuga de líquido cefalorraquídeo, ya sea por oído o por nariz. También vamos a tomar en cuenta el vómito, si se presentan más de 2 episodios y vamos a ver que en los adultos mayores siempre vamos a pedir la TAC, en los mayores de 65 años. También en caso de que el paciente tenga historia de uso de anticoagulantes, también la vamos a pedir. Estos son como los criterios de alto riesgo y de riesgo moderado. Vamos a ver la pérdida de la conciencia. Aquí tiene que ser más de 5 minutos. La apnesia antes del trauma, aquí también es importante el tiempo, que tiene que ser más de 30 minutos, y el mecanismo, por ejemplo, de la lesión, que aquí como ejemplo nos da un peatón golpeado por un vehículo, ya sea en la vía pública, un ocupante expulsado del vehículo, como creo que nos estaba comentando la doctora cuando salen expulsados por el vidrio, o una caída a una altura mayor a 90 centímetros o 5 escalones, igual también ya de ahí es algo importante que tenemos que mandar a realizar esta TAC. Y bueno, ahora vamos a pasar con el manejo de la lesión cerebral moderada. No sé si quieren que nos cambiemos de link porque ya quedan 2 minutos. Pues sí, ¿no? Sí, Nancy, ahorita la cierro para no interrumpir. Nancy, solo una pregunta. Dijiste que, bueno, el tipo de, el que era más peligroso, dijiste que era el epidural, ¿verdad? Sí, el epidural. Ok. Los puedes guiar por esta imagen, porque Ok. igual aquí dice, se expande rápidamente, entonces es como que tienes que estar al pendiente y tienes que tomar la TAC a las 24 horas, Sí, porque es como más peligroso. Como mencionó la doctora, pues no tiene sintomatología y la TAC se encuentra normal. Ok, gracias. Sí, Pi. Entonces cerramos la sesión y nos volvemos a conectar.